Cuando escuché a mi nuera susurrar en el velorio de mi marido, ahora es nuestra oportunidad de tomar todo de ella, yo todavía tenía las manos temblando encima de la Biblia, donde escondí el billete de lotería. En ese momento, rodeada de coronas de flores y de lágrimas falsas, me di cuenta de que nadie allí estaba llorando solo por la muerte de él. Había gente con los ojos fijos en mi caída. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estés bien. Así podré saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es María. Yo tenía 67 años cuando todo eso pasó. Soy viuda, madre de un único hijo, Eduardo, y durante mucho tiempo pensé que mi vida sería sencilla en casa, familia, iglesia los domingos, una comidita caliente en el fogón, y mi marido, yo, riéndose a carcajadas en la sala mientras veía fútbol. Nunca imaginé que el mayor peligro de mi vida no vendría de la calle, sino de dentro de mi propia familia. Siempre me vi como una mujer común, bajita, con el pelo canoso que yo misma recogía en un moño torcido, las manos marcadas de tanto fregar el piso y lavar ropa. Nunca fui lujos a mi alegría, era ver la mesa llena los domingos, oír a mi nieto corriendo por la casa y sentir el olor del café recién hecho invadiéndolo todo. Yo creía que eso era la verdadera riqueza en el dinero. Para mí, era solo lo que servía para pagar las cuentas y comprar lo básico del mercado. Todo empezó a cambiar el día en que gané la lotería. No fue un premio gigantesco como esos que salen en la televisión, pero era suficiente para cambiar la vida de cualquier persona sencilla. Alcanzaba para reformar la casa, garantizar un futuro tranquilo y todavía guardar algo para mi nieto. Recuerdo hasta hoy el sonido de la maquinita imprimiendo el billete y mi corazón disparado cuando confirmé los números por la televisión, sola, en la cocina, con el delantal manchado de salsa. Pero junto con la alegría vino también el miedo. Yo sabía cómo podían cambiar las personas cuando el tema era dinero. Ya había visto familias destruirse por herencia de terreno, peleas por una casa vieja, hermano volviéndose enemigo de hermano. Tal vez por eso, por impulso, hice lo que hice, agarré el billete premiado, lo doblé con cuidado y lo metí dentro de la tapa de mi Biblia, en esa parte de cuero un poco suelta, que solo yo sabía cómo abrir bien. Mi pensamiento fue simple: en si hay un lugar donde nadie va a meter la mano, es aquí. Solo que la vida no me dio mucho tiempo para celebrar nada. Poco tiempo después, fue tan rápido que hasta hoy, cuando cierro los ojos, parece que todavía escucho su tos resonando por la casa. Exámenes, médicos, remedios. En pocos meses, el hombre fuerte que me cargaba en brazos en las fiestas de la iglesia estaba flaco, cansado, con la mirada perdida. La lotería, que podría haber sido un comienzo, se convirtió solo en un secreto pesado dentro de mi cabeza. En el velorio la casa estaba llena. Familiares, vecinos, hermanos de la iglesia, conocidos, que yo ni siquiera recordaba de dónde habían salido. Las coronas de flores ocupaban casi la mitad de la sala. El olor de vela, café y perfume barato se mezclaba en el aire, dando una sensación extraña, asfixiante. Yo apretaba mi Biblia contra el pecho como si fuera lo último que me mantenía en pie. Nadie allí sabía que dentro de ese libro sagrado estaba escondido el billete que podía cambiar mi destino. Me acerqué al ataúd, acaricié la mano fría de Joe, y susurré bajito, para que solo él oyera, dentro de mi corazón: yo me las voy a arreglar, viejo mío, ya puedes descansar. Fue entonces cuando lo oí. La voz de mi nuera Carolina, en tono bajo, pero no lo suficiente. Ahora es nuestra oportunidad de tomar todo de ella, susurró, creyendo que yo no estaba escuchando. El mundo giró por un segundo. No sabía si había entendido bien. Tomar todo de ella, nuestra oportunidad. Esas palabras resonaban en mi cabeza como si hubieran sido gritadas por un micrófono. Mi hijo estaba a su lado, con el rostro serio, mirando el celular. En vez de mirar al padre dentro del ataúd, no la acarició, no la reprendió, simplemente se quedó en silencio. Y a veces el silencio duele más que cualquier palabra. En ese instante, un frío me recorrió la espalda. No era solo el luto, era una sensación de amenaza, de peligro. Apreté la Biblia con más fuerza, como si de repente se hubiera vuelto pesada. En una pregunta empezó a martillar en mi mente: ¿qué exactamente es lo que ellos quieren quitarme? Los días siguientes fueron una mancha borrosa de burocracias, papeles, llanto escondido en la almohada y café recalentado. Eduardo hablaba mucho de organizar las cosas, de
facilitarle la vida a usted, madre, de dejar todo a mi nombre, para no tener problemas. Carolina sonreía con esa sonrisa sin alma, trayendo torta de panadería, y diciendo que quería cuidar de mí, pero sus ojos recorrían la casa como si estuvieran calculando el valor. Di cada movel. Por fuera, yo intentaba mantener la calma. Por dentro, una angustia crecía. Nunca me había metido con documentos, escrituras, ni nada de eso. O siempre se ocupó de esas cosas. Y ahora, él ya no estaba para defenderme. Era solo yo, mi miedo y aquella Biblia, guardando el secreto más peligroso de mi vida. Fue entonces cuando empezó el asunto del testamento. Eduardo vino a hablar conmigo con una carpeta de documentos en la mano, hablando de seguridad, de planificación para el futuro. Yo casi no había terminado de enterrar a mi marido y ya estaban hablando de división, de herencia, de quién se quedaría con qué cuando yo también muriera. Mi sensación, como si estuviera asistiendo a mi propia despedida, sin que nadie preguntara si yo todavía tenía planes, sueños o ganas de vivir. Pensaba que conocía a mi familia. Juré, durante muchos años, que mi hijo jamás permitiría que alguien me hiciera daño. Pero la forma en que Carolina apretaba su brazo, cómo le susurraba al oído cuando creía que yo no veía, empezó a abrir grietas en la imagen que yo había construido de los dos. En aquel momento, yo todavía no tenía idea de hasta dónde serían capaces de llegar. Creía que era solo avaricia, solo un poco de egoísmo. Estaba equivocada, y mucho. El día de la lectura del testamento fue marcado como si fuera un gran evento. Sabalina, parientes, el abogado, el pastor de mi iglesia, todos sentados alrededor de la mesa y yo. Llegué con mi mejor ropa sencilla, la Biblia apretada entre las manos. Juan de la Perial, pastor, que abriera el libro delante de todos. Yo solo quería mostrar que, incluso en medio de tanta frialdad, la palabra de Dios seguía siendo el centro de mi vida. Pero, cuando él abrió la tapa, y yo miré aquellas páginas, no pude creer lo que vi. Ahora te voy a contar, en el próximo capítulo, lo que había dentro de esa Biblia, en ese momento, y cómo eso casi destruyó todo lo que yo tenía. Para que entiendas el peso de lo que pasó aquel día con la Biblia, primero necesitas entender quién había sido yo toda mi vida, y todo lo que hice por esta familia que ahora quería quitarme todo. Yo nací pobre, muy pobre, allá en el interior, en una casita de madera que parecía que iba a salir volando con cualquier viento más fuerte. Mi madre lavaba ropa para los demás, mi padre hacía trabajos temporales, en el campo, en construcción, en lo que saliera. Crecí oyendo dos frases en Trabaja María, porque nadie te va a dar nada gratis, y la familia es todo lo que tenemos. Esas dos cosas entraron en mí como si fueran mandamientos. Me casé joven con Joe, o Han-yo, tenía solo 20 años. El 25 no teníamos nada más que un colchón viejo, unas ollas prestadas, y un amor medio atolondrado, lleno de risas fuertes y planes demasiado grandes para el dinero que no teníamos. Recuerdo la primera casa en la que hubefamos llantos. El techo goteaba cuando llovía, y a veces poníamos una palangana en medio de la sala. Aún así, yo me sentía la mujer más rica del mundo cuando él llegaba del trabajo, me abrazaba por detrás en la cocina y decía: un día, María, todavía voy a regalarte una casa sin goteras, ya verás. Cuando me embaracé de Eduardo, parecía que el mundo había ganado un color nuevo. Yo le hablaba a la barriga como si él ya estuviera escuchándolo todo. Hijo mío, tú no vas a pasar por lo que yo pasé. Vas a estudiar, vas a tener una cama buena, zapatos sin agujeros, vas a comer carne, no solo los domingos. Pero la vida no se compadece de nosotros, solo porque soñamos bonito. Cuando Eduardo tenía apenas 4 años, o sufrió un accidente en el trabajo. No murió, pero se quedó bastante tiempo sin poder hacer esfuerzo. La renta bajó, las cuentas subieron, y yo, sin saber muy bien qué hacer, empecé a trabajar en lo que apareciera: limpieza por la mañana, lavar ropa para afuera por la tarde, preparar bocadillos para vender por la noche, dormir. Era cosí, Lui. Recuerdo un día en especial, llovía mucho, y yo le había prometido a Eduardo que, si me sobraba algo de dinero, le compraría un carrito de plástico. Él lo quería tanto. Se quedaba parado frente a la vidriera de la tiendita, con la nariz pegada al vidrio. Un día va a ser mío, ¿verdad, mamá?, preguntaba. Claro que sí, hijo, tu madre te lo promete. Ese día, después de lavar montones y montones de ropa, mis manos estaban tan arrugadas que parecían de vieja. Pero conté las moneditas, las até en un pañito y fui hasta la tienda. En el carrito no era nada del otro mundo, pero ver la sonrisa de Eduardo cuando se lo puse en las manos fue como si yo le hubiera regalado el mundo entero. Mamá, eres la mejor mamá del mundo, gritó, corriendo por la sala pequeña.
el ruidito de las rueditas resonando en el suelo. Yo vivía para eso, ver a mi hijo feliz. Yo misma me quedaba con la misma ropa durante años, remendaba el mismo vestido hasta que casi se deshacía. Mientras tanto, Eduardo iba creciendo, cambiando de uniforme, cuando la escuela lo exigía, siempre con cuaderno nuevo, con mochila nueva, cuando se podía. Si había algo que yo no admitía, era ver a mi hijo pasar vergüenza delante de los demás. Cuando yo, o mejoró un poco, volvió a trabajar, pero nunca más fue como antes. Owen Ossie. Juntamos fuerzas. Él hacía trabajos extras, yo seguía con las limpiezas. Poco a poco logramos salir de la casa que goteaba y comprar un pequeño terreno en una calle sencilla. Pero tardó años hasta que se levantó la construcción. Un cuarto de cada vez en yo. Ayudaba cargando ladrillos, preparando comida para los albañiles, ahorrando en todo. Cuando la casa por fin quedó lista, me senté en la acera, miré la fachada sencilla, pintada de un blanco medio manchado, y lloré. O se sentó a mi lado y dijo: «¿Ves, María? Hemos vencido. Y ahora aún vamos a vencer más. Nuestro hijo todavía va a graduarse y va a tener una vida mejor que la nuestra. Ya verás». Eduardo fue creciendo y yo lo ponía a estudiar. Era inteligente, aprendía rápido, yo sentía orgullo de cada boletín que traía. Los guardaba todos en una carpeta como si fueran trofeos. Mientras tanto, yo seguía trabajando, tomando más casas para limpiar, más ropa para lavar, arreglándomelas como podía. Cuando decidió ir a la universidad, el mundo pareció demasiado grande, pero yo no dejé que el miedo ganara. «Mamá, no hace falta, es caro», intentó decir. «¿Vas a estudiar? Sí, yo lavaré el doble de ropa, si hace falta, pero tú vas a ir». «Why? Oh sí, phew». Hubo meses en que dejé de comprar carne, dejé de ir al médico, atrasé la cuenta de la luz, todo para pagar la mensualidad a tiempo. Iba caminando para no gastar en transporte, remendaba mis zapatos, inventaba recetas con lo que hubiera, pero nunca dejé que mi hijo se diera cuenta del tamaño del sacrificio. Solo quería que él mirara hacia adelante, no hacia atrás. Cuando se graduó, fue uno de los días más felices de mi vida. Me senté en la platea, con la ropa más arregladita que tenía, el pelo sujetado con horquillas, y vi a mi niño subir al escenario con toga y birrete. Mi corazón parecía que iba a explotar. «¿Está llorando?», me preguntó una chica a mi lado, sonriendo. «He esperado esto toda la vida», respondí, secándome los ojos. Después de la graduación, con el diploma en la mano, Eduardo cambió. No de golpe, no de manera brusca, pero poco a poco empecé a notar pequeñas cosas. Hablaba diferente, caminaba diferente, empezó a avergonzarse de mi ropa sencilla, de mi manera de ser. Cuando venía alguien importante a casa, me pedía: «Mamá, trate de no decir esas cosas de yo solo estudié porque mi madre lavó mucha ropa». ¿Sí? Quedó como si fuera un pobrecito. Eso me dolió más de lo que yo demostraba, porque la verdad era exactamente esa. Él solo había llegado hasta allí porque yo lo había dado todo, pero yo tragaba en seco, sonreía y dichía: «Está bien, hijo. No te preocupes». Cuando conoció a Carolina, intenté quererla. Guapa, bien arreglada, hablaba de manera refinada, llena de opiniones. Yo preparaba café, ponía pastel en la mesa y le preguntaba con carico: «¿Quieres un trozo, hija?». Ella tomaba el plato con 2 dedos, como si fuera algo frágil de más, y respondía: «Gracias, doña María». Doña María, nunca suegra, nunca un trato más cercano, siempre había distancia. Miraba la casa como quien evalúa un producto. Reparaba en las paredes, en los muebles, en los detalles, y cuando se enteró de que el terreno, la casa, todo estaba a mi nombre, vi aparecer un brillo extraño en sus ojos, rápido pero muy claro. Después de casarse, Eduardo empezó a venir menos a casa. Primero era por el trabajo, luego porque a Carolina no le gusta mucho ese barrio, después porque allá en casa es más cómodo, mamá. Yo fingía entender, sonreía por teléfono, pero me acostaba en la almohada, con aquel silencio pesado en el pecho. La casa, que antes estaba llena de ruido, empezó a quedarme grande. Aún así, lo poco que tenía, yo todavía lo ponía a disposición de ellos. Cuando nació mi nieto, casi vendí mi vieja alianza para comprarle la mejor cuna, la mejor ropita. Me quedaba con el niño siempre que me lo pedían. Hacía comida, planchaba ropa. Sí, Carolina decía: «Hoy tenía tantas ganas de salir, pero no tengo con quién dejar al bebé». Yo respondía antes de que terminara: «Déjalo conmigo. La abuela lo cuida». Pensaba que, dando amor, paciencia y todo lo demás, recibiría de vuelta,
por lo menos. Respeto a Anne, pero la vida, a veces, es cruel con quien ama demasiado y se olvida de poner límites. El tiempo fue pasando y el dinero que Jo y yo habíamos juntado, con sudor, sacrificio, y después, con aquella lotería que apareció como un milagro, se convirtió en la base de la estabilidad de ellos. La ayuda para la entrada del apartamento, el dinero por fuera para pagar deudas que nunca me contaban bien de dónde venían, el préstamo que hasta hoy no volvió en todo, salía de aquí, de esta casa, de estas manos. Yo no sabía, en aquella época, que todo ese esfuerzo sería usado en mi contra. Solo quería asegurarme de que a mi hijo no le faltara nada. Ni imaginaba que el futuro traería una cuenta que jamás pensé tener que pagar. Ahora te voy a mostrar, en el próximo capítulo, la primera señal clara de que algo estaba muy mal y de que el amor que yo daba no estaba siendo devuelto en la misma moneda. Las señales no aparecieron de golpe, fueron surgiendo despacio, en pequeñas situaciones, que en el momento yo hasta intentaba justificar, pero hoy veo que ya allí el veneno estaba siendo goteado, gota a gota, dentro de mi propia casa. Empezó en una cena aparentemente inocente. Carolina me llamó un viernes: Doña María, venga a cenar aquí el domingo, casi no nos vemos, ¿no? Su voz sonaba dulce, pero había algo duro por debajo, que yo no sabía explicar. El domingo me puse mi vestido azul, el mejor que tenía, recogí el cabello con cuidado y llevé un flan hecho con todo mi cariño. Cuando llegué a su apartamento, el olor a comida fina llenaba el pasillo, a condimentos diferentes, ollas relucientes, copas de vidrio en la mesa. Todo parecía demasiado perfecto. Carolina me recibió con un beso rápido en la mejilla, sin llegar a abrazar de verdad. «Qué bueno que vino», dijo, mirando la fuente en mis manos. «Trajo flan, ¿en qué cosa? Tan sencilla, ¿no? Pero a Eduardo le gusta. ¡Qué cosa tan sencilla!». Esas palabras me golpearon como una bofetada suave, de esas que duelen más en el alma que en la piel. Sonreí, incómoda, y dejé el flan en un rincón de la encimera. En la mesa, mientras servía el vino, Carolina empezó: «Estamos pensando en algo muy bueno para el futuro, ¿verdad, amor?». Eduardo, con la boca llena, solo respondió: «Este barrio en el que vive su madre es muy peligroso», continuó ella, como si yo no estuviera allí. «La casa es antigua, el mantenimiento es caro, no tiene sentido. Podríamos vender todo, comprar un departamento más grande para nosotros, con un cuartito para ella, así se vendría a vivir con nosotros, más atendida, sería mejor para todos». Me quedé congelada con el tenedor en el aire. «¿Cómo así? ¿Vender mi casa?», pregunté, intentando que no me temblara la voz. Ella se rió, como si yo hubiera hecho un chiste. «Ay, doña María, usted se toma todo por el lado emocional. Es solo cuestión de lógica. La casa está a su nombre, pero, seamos sinceros, usted no necesita todo ese espacio sola. Nosotros podemos invertir ese dinero, multiplicarlo. Es su patrimonio, pero también es el futuro de Eduardo y de su nieto». Ella decía su patrimonio, como quien habla de un objeto sin dueño. Eduardo no me miraba, se quedaba girando el tenedor en el plato, mirando el celular de vez en cuando. «Hijo, ¿eso es lo que tú quieres?», pregunté, buscando sus ojos. Él suspiró, impaciente: «Mamá, nadie le está quitando nada, solo estamos intentando organizar las cosas. Usted ni siquiera sabe el valor que tiene esa casa hoy, y quedarse allí sola no es bueno. Pero yo no les estoy pidiendo nada. Yo me las arreglo», respondí, sintiendo un nudo en the gut. Carolina respiró hondo, apoyó los codos en la mesa, juntó las manos como quien va a dar una clay. «Justamente ese es el problema. Doña María, usted cree que se las arregla, pero vive desorganizada. Olvida cuentas, no sabe tratar con el banco, no entiende de documentos. Un día puede firmar cualquier cosa sin saber. Es peligroso. Solo queremos ayudar». Esa frase se quedó martillando. No sabe tratar con el banco. Yo, que pasé la vida contando moneda por moneda para que no faltara comida, de repente era tratada como una niña irresponsable. La noche siguió con comentarios como ese. Ella hablaba del departamento de los sueños que vamos a comprar cuando vendamos la casa de su madre, como si la venta ya fuera un hecho, como si yo fuera solo un detalle que habría que encajar en un cuartito cualquiera. Yo comía despacio, sin sentirle el gusto a nada. Algunos días después, otra situación me marcó. Fuimos juntas al supermercado. Yo quería comprar algunas cosas para mi nieto: yogur, galletas, un chocolate que le encantaba. Cuando llegamos a la caja, saqué mi tarjeta de la billetera. Era sencilla, de mi pensión, pero era My Letters. «Deje, yo pago», dije. Carolina fue más rápida. Me quitó la tarjeta de la mano
Windows alto. No, doña María, usted siempre se confunde con esta maquinita. El otro día hasta puso la contraseña mal 3 veces. Va a terminar bloqueando la tarjeta. Deje que yo la pase. Habló en voz alta, lo suficiente para que la cajera oyera. Sentí que la cara se me ponía caliente, pero yo sí sé usarla, murmuré, extendiendo la mano. Alami pasó la tarjeta, puso la contraseña muy rápido, mi contraseña, que sabía, porque un día le pedí ayuda con la aplicación del banco, y todavía comentó, ¿vio? Mucho más fácil así. Usted debería dejar estos asuntos de dinero en manos de Edward. La edad nos llega a todos, ¿no, Ada? Eran palabras que empezaron a repetirse en su boca si yo olvidaba dónde había puesto la llave. Ve, por eso digo que no puede quedarse sola. Si preguntaba 2 veces la misma cosa, ya se lo dije, doña Marian, usted está confundiendo todo. Yo empecé a dudar de mí misma. A veces me encontraba parada en medio del cuarto, intentando recordar para qué había ido hasta allí. ¿Será que realmente me estoy confundiendo? Pero, cuando me sentaba a solas con mi Biblia, la cabeza parecía aclararse. Recordaba cada cuenta pagada, cada decisión tomada, cada noche en vela trabajando. Anjo no estaba loca, lo sabía. Y, principalmente, sabía muy bien dónde había escondido el billete de la lotería. La primera gran humillación vino un domingo, en mi propia casa. Había invitado a algunos parientes, hermanos de la iglesia. Hice comida sencilla, pero abundante, arroz, frijoles, pollo, asado. Quería darle vida a la casa, espantar la soledad. Eduardo y Carolina llegaron más tarde, con mi nieto corriendo por la sala. En medio del almuerzo, mientras todos conversaban, el tema terminó derivando hacia vejez, salud, esas cosas. Fue entonces cuando Carolina, con el vaso de refresco en la mano, soltó, inclusive ya estamos viendo un lugar buenísimo para que doña María se quede a una especie de residencial para mayores, mucho mejor que esta casa vieja. Alivia a Tanner. Gente que la cuide, remedio a la hora justa, esas cosas. ¿No te parece, Eduardo? El tenedor se me cayó de la mano y golpeó el plato, haciendo ruido en la mesa. Se quedó en silencio. ¿Cómo es eso? Pregunté, con la voz quebrándose. Ella siguió, como si hablara de cambiar un sofá. Ay, doña María, usted no puede quedarse sola para siempre, y es mucha responsabilidad para nosotros, con la vida tan ajetreada que tenemos, sin contar que, vendiendo la casa, se puede pagar ese lugar con tranquilidad e invertir el resto. Es lo más sensato. Miré alrededor. Algunos parientes me miraban con lástima. Otros fingían no escuchar. El pastor, que había venido a almorzar con la esposa, frunció el ceño, incómodo en mi corazón. Parecía que se me iba a salir por la boca. Yo no soy una carga para nadie, mucho menos una propiedad para ser invertida, dije, tratando de mantener la dignidad. Carolina se rió, negando con la cabeza. Nadie dijo eso. Usted es la que dramatiza. Solo queremos lo mejor. Allí no va a olvidarse del remedio. No va a caerse sola, porque, convenamos, ya no tiene la misma cabeza de antes, ¿no? El otro día mismo dejó la olla en el fuego. Eso fue hace meses. Murmuré, sintiendo las lágrimas quemarme detrás de los ojos. Eduardo, en vez de defenderme, me puso la mano en el hombro, como si estuviera calmando a una niña. Mamá, solo estamos pensando en su bien. Deje de hacer escándalo delante de los Dimas. Escándalo, dramatiza. Ya no tiene la misma cabeza. En ese momento tuve la clara sensación de que me estaban empujando a un lugar de debilidad al que yo no pertenecía. Estaban construyendo delante de todos la imagen de una vieja problemática, confusa y difícil de tratar. Y lo peor, usando mis propios miedos en mi contra. Yo quería gritar que sabía cuidarme sola, que todavía recordaba cada detalle de mi vida, que no necesitaba que nadie me encerrara en ningún sitio. Quería hablar de la lotería, de Lilith Escandido, demostrar que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero me drog todo. Me quedé callada, con los ojos llenos de lágrimas, agarrándome al borde de la mesa, para no desmoronarme ahí mismo. Ese día, cuando el último invitado se fue, me senté sola en la sala con la casa oliendo comida fría y a palabras que me hubiera gustado devolver. Tomé Biblia, pes la mano por la tapa gastada, sentí el bulto discreto del billete allí dentro y pensé, no me van a quitar. Todo no lo van a hacer. Pero yo estaba engañada si creía que esa había sido la peor parte. Aquella humillación no era nada comparado con lo que harían después. Ahora te voy a contar en el próximo capítulo cómo empezaron a aislarme de todo el mundo
y hacer que incluso yo dudara de mi propia cordura. Después de aquel almuerzo en el que hablaron de llevarme a un residencial para mayores delante de todos, algo se rompió dentro de mí. Yo seguía caminando por la casa, haciendo mis cosas. Pero era como si una nube hubiera bajado sobre mi cabeza. Empecé a darme cuenta de que poco a poco me estaban empujando a un rincón desde donde yo no tendría voz ni credibilidad. Los días se fueron volviendo silenciosos. Eduardo empezó a llamarme menos aun cuando yo telefoneaba. Hijo, ¿todo bien? Él respondía con prisa. Estoy trabajando, mamá. Luego hablamos. ¿Sí? Ese luego hablamos a veces se convertía en una semana. Yo me quedaba mirando el teléfono, esperando que sonara, y el silencio de la casa parecía burlarse de mí. Carolina, en cambio, empezó a aparecer con más frecuencia, pero no eran visitas de Carrick. Venía con una especie de lista en la cabeza, observándolo todo. Un día entró en casa sin siquiera tocar la puerta. Eduardo se había quedado con una copia de la llave para emergencias, y aparentemente todo se había convertido en emergencia. ¡Ay, doña María! ¡Qué desorden! Comentó, mirando la sala, donde solo había una manta, en el sofá y algunos libros en la mesita. ¿No cree que ya le está quedando difícil mantener la casa en orden? Sola, a su edad. No hay ningún desorden, Carolina. Limpié ayer, respondí, con un aprieto en el pecho. Ella abrió el armario de la cocina sin pedir permiso. Empezó a revolver las ollas, los recipientes. Mire esto, arroz vencido, remedios tirados de cualquier manera. Levantó un frasco. Con la mano. ¿Se tomó esto ayer? Hoy. Tuve que pensar por un segundo. Ayer, creo. Ella sonrió, como si hubiera ganado algo. Ve, creo. Usted no tiene certeza de nada. Eso es muy serio. Empezó a notar que cada vez que yo dudaba un breve instante, ella lo exageraba como si fuera prueba de que estaba perdiendo la cabeza. Si tardaba para recordar una palabra, un nombre, una fecha, ya comentaba, sí, la memoria se está yendo. Esas frases empezaron a expandirse. Un día, en la iglesia, una hermana se me acercó después del culto. María, hablé ayer con Eduardo, dijo que andas medio olvidadiza, que necesitas ayuda. Tadú, si necesitas algo, estamos aquí, ¿eh? Yo sonreí, pero por dentro gritaba, eso no fue lo que yo le dije. Es él quien está diciendo eso, to me. Con el tiempo, me di cuenta de que no era solo en la iglesia en una vecina. Comentó, me enteré de que dejaste quemar la olla. Mujer, tienes que tener cuidado al adulto. Mayo, eres solo, es complicado. Yo me acordaba de la olla quemada. Fue un día en que sonó el teléfono. Paré para atender. Era el banco llamando hablando del límite de tarjeta. Me puse nerviosa, me confundí y, cuando sentí el olor a quemado, corrí a la cocina. Nada grave, algo que le puede pasar a cualquiera, pero aquello se había convertido en historia pública, repetida como prueba de mi incapacidad. El golpe más duro vino cuando tocaron mi propio dinero. Yo tenía la costumbre de ir personalmente al banco, sacar un poquito, pagar las cuentas, guardar el resto en un día. Al llegar, el empleado me dijo, Doña María, su Eduardo ya resolvió todo por la aplicación. ¿Recuerda? El ahora es su apoderado. Usted ya no necesita venir siempre. Apoderado. Pregunté, sin entender. Sí, tiene autorización para mover su cuenta, firmar por usted en algunas cosas. To do say. Hizo con documentos y firma. Sentí que las piernas se me quedaban flojas, pero no recuerdo haber autorizado eso, murmuré. El muchacho me miró con pena. A veces se le olvidó, ¿no? Suele pasar. Cuando se lo conté a Eduardo, resopló. Mama, por favor. Usted misma firmó los papeles el día que fuimos al notario en Le Explique to do. Si no se acuerda, es porque estaba distraída. Solo estoy facilitando su vida. Intenté tirar de la memoria de aquel día. Me acordaba de haber ido al notario, sí, pero en mi cabeza era algo sobre regularizar los papeles de la casa. Eduardo iba hablando rápido, el funcionario empujando documentos, y yo confiando en mi propio hijo, firmando en ahora. Parecía que habían usado mi confianza como arma. A partir de ahí, comenzaron a decidir las cosas por mí. Ya pagué las cuentas, mamá. Ni se preocupe, no hace falta que vaya al banco. Es peligroso. No toque más las contraseñas, déjelo conmigo. Todo venía envuelto en un discurso de cuidado, pero en el fondo era controla. Yo lo sentía. Solo que, cuando intentaba cuestionar, me trataban como exagerada. También estuvo el tema del médico. Un día, Eduardo me llamó. Mamá, te he marcado una consulta con un geriatra. ¿Sí? Es bueno ver cómo está tu cabeza, la memoria, esas cosas. Yo, ingenua, pensé que sería algo para cuidar de mi salud. En el
consultorio, el médico, muy educado, la corbata bien alineada, empezó a hacer preguntas extrañas. La señora recuerda, ¿qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? ¿Puede repetir estos 3 objetos: vaso, árbol, llave? Respondí todo, medio nerviosa, tropezando en una que otra palabra. Cuando salimos, escuché al médico hablando con Eduardo en el pasillo, creyendo que yo no oía. Ella todavía está razonablemente orientada, pero es bueno seguirla de cerca. La edad es ansí. Nota decisiones confusas con dinero o bienes. Regístrelas, por seguridad. Más tarde, en casa, Carolina usó aquello como munición. Hasta el médico dijo que hay que acompañarla de cerca, que la señora puede tomar decisiones confusas. Nosotros solo queremos evitar que haga tonterías con la casa, con sus cosas, ¿entiende? Decisiones confusas. Yo sabía exactamente lo que querían decir con eso. Impedir que yo mandara en lo que era mío. Me sentí acorralada. Si yo decidía cualquier cosa que ellos no aprobasen, iban a usar esa excusa. Empezaron a aislarme un poco más cada día. Cuando alguien de la familia decía, voy a pasar por ahí a tomar un café, María, o bien yo recibía un mensaje antes: mamá, hoy no es un buen día para visitas. Has estado cansada, necesitas descansar, deja que yo hable con ellos. O simplemente me enteraba después de que Carolina había mandado un mensaje a la persona diciendo, doña María anda muy confundida, no es un buen momento. Lo más cruel es que, con el tiempo, algunas personas empezaron a creer. Yo oía susurros, sentía miradas de lástima. Era como si me hubieran degradado de mujer fuerte de la familia a la viejecita problemática que necesita ser controlada. La soledad empezó a tragarme. Me encontraba hablando sola por la casa, pidiéndole a Dios alguna respuesta. Señor, ¿será que de verdad me estoy volviendo loca? ¿O están intentando hacerme parecer así? Porque eso era exactamente lo que yo sentía, como si hubieran tomado un espejo y distorsionado mi imagen. Yo me miraba y ya no sabía si podía confiar en mí misma. Ese es el daño del gaslighting. Llega un momento en que ya no sabes si el suelo está firme o si es tu cabeza la que está fallando. En medio de todo eso, estaba la Biblia, seguía allí, en el mismo lugar, sobre la mesita, al lado de mi sofá. Yo tenía la costumbre de leer un pasaje todas las noches, y, al pasar la mano por la tapa, sentía el pequeño bulto escondido, el billete de la lotería, como si fuera un corazón latiendo. Era la prueba de que yo todavía tenía algo solo mío, algo que ellos no conocían, no controlaban. Era como un secreto que me mantenía en pie. Hasta el día en que llegué a casa y encontré la sala revuelta. Los cojines estaban fuera de lugar, el cajón de la mesita abierto, algunos papeles en el suelo. En el mismo instante, se me heló el pecho. Corrí hasta la Biblia. La tapa estaba un poco desplazada, como si alguien hubiera metido la mano. Mis dedos temblaban cuando palpé el cuero y sentí un vacío donde antes había un volumen. Mi mundo se detuvo allí. No, 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 susurré, abriendo la tapa con desesperación. Las páginas estaban allí, pero algo no estaba bien. El escondite parecía manoseado. En el billete no lo encontré. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La respiración se me volvió corta. Me senté en el sofá, abrazada a aquel libro, sintiendo como si me hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. ¿Será que yo lo saqué y olvidé dónde lo puse? ¿Será que lo escondí en otro lugar? La duda que ellos alimentaban desde hacía meses ahora me atacaba con más fuerza. ¿Sería posible que yo misma hubiera hecho eso y no me acordara? Pasé horas buscando por la casa, dentro de collones, en el armario de ropa, en taros de la cocina, en medio de documentos. Nada. En cada rincón que revisaba, la sensación de locura aumentaba. Era exactamente lo que ellos querían, aunque yo misma empezara a cuestionar mi cordura. Aquella noche, me senté en la cama, con la Biblia abierta sobre el regazo, y las manos temblorosas. Afuera, el barrio estaba silencioso. Yo me sentía completamente sola. Fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. Lloré como no lloraba desde la muerte de Joe, pero fue justamente en ese momento de desesperación, con los ojos hinchados y el corazón hecho pedazos, que un detalle llamó mi atención, una pequeña señal escondida entre papeles y fechas, que lo cambió todo. Ahora te voy a mostrar en el próximo capítulo lo que encontré y cómo esa pista reveló el plan cruel que estaban tramando contra mí. Aquella noche en que encontré la sala revuelta y sentí la tapa de la Biblia diferente, tuve la certeza de una cosa: a nadie había entrado allí y había tocado lo que no debía. A lo que yo todavía no sabía era si el enemigo estaba solo del lado de afuera o si también vivía dentro de mi propia casa,
en forma de recuerdos rotos, intentando convencerme de que la loca era yo. Pasé horas revolviendo todo. Abrí cajones, saqué sábanas del armario, hurgué en cajas antiguas de fotografías. En cada lugar que registraba, la misma pregunta me corroía. ¿Fui yo la que saqué el billete y lo olvidé, o alguien estuvo hurgando aquí dentro? El miedo de estar realmente perdiendo la memoria era casi tan grande como el miedo de estar siendo robada, porque si el problema era mi cabeza, ¿cómo pelear con ella? ¿Cómo probar? Nada. Ya era madrugada cuando, agotada, me senté en el suelo de la sala, con la Biblia abierta, el antidumé, las páginas todas desordenadas. Llorando, hablé en voz alta: Señor, si hay algo escondido, muéstrame. Yo no aguanto más dudar de mí misma. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño detalle casi ridículo, pero que lo cambió todo. Entre la mesita y la pared había un papel doblado, medio arrugado, atrapado allí como si se hubiera resbalado de algún lugar. Me arrastré hasta él, de rodillas, y lo saqué con cuidado. Era un extracto bancario. En una esquina, mi nombre completo. En la dirección de correspondencia, no la mía, sino la de Eduardo. El corazón se me aceleró. No recordaba haber pedido que enviaran nada del banco a la casa Tumí, hijo. Abrí el papel entero y empecé a leer, línea por línea. Había retiros altos, transferencias a una cuenta conjunta a nombre de Eduardo y Carolina. Fechas en las que yo, con toda seguridad, estaba en casa, viendo televisión o haciendo el almuerzo en cantidades que yo nunca había autorizado. Dios mío, susurré, sintiendo que el mundo se me iba. Ellos están tocando mi dinero, seguí dentro del cajón de la mesita encontré otros papeles que no recordaba haber guardado allí, en copias de firmas mías, un poder notarial con mi nombre y el de Eduardo con letras pequeñitas que decían facultades amplias para mover cuentas, vender bienes muebles e inmuebles. Leí y releí ese papel hasta que las letras empezaron a bailar. En la parte de atrás, una anotación hecha a bolígrafo, con la letra de Carolina: hablar con el corredor, valor de la casa de María, después de la reforma. Tuve ganas de romperlo todo, pero algo dentro de mí, tal vez el resto de lucidez que ellos aún no habían logrado apagar, dijo: y no lo rompas, guárdalo, esto es prueba. Empecé entonces a hurgar en otras cosas que ellos creían que yo ni sabía dónde estaban. Fui hasta aquel armario alto, donde Eduardo había puesto unos documentos que un día vimos mamá. Arrastré una silla, subí con cuidado y alcancé una carpeta azul, pesada. Dentro había folletos de un lugar llamado Residencial Vida Serena. Forostian sonriendo en jardines perfectos, habitaciones llenas de flores, frases como su familiar, cuidado con amor impresas en letras bonitas. Junto con eso, presupuestos detallados, habitación individual, valor X, entrada garantizada tras venta de inmueble de la familia. En una hoja reconocí otra vez la letra de Carolina después de vender la casa Paguerwan. Año por adelantado. El resto, invertir. En medio de la carpeta había un borrador de contrato de compra y venta de mi casa en el campo propietario, mi nombre, en el campo responsable de la negociación, el de abajo, un espacio para la firma. Mi firma escaneada ya estaba impresa en una de las versiones de borrador. Sentí náuseas. Me senté en la silla, con los papeles temblando en las manos. Ya me están vendiendo sin que yo sepa, pensé. Ya están decidiendo dónde voy a vivir, qué van a hacer con el dinero, como si ya estuviera muerta. Lo peor de todo es que, en medio de toda aquella documentación, no había ninguna señal del billete de la lotería. Pero de repente, él pareció pequeño frente al tamaño del plan que se dibujaba allí. Ellos no querían solo ese premio. Querían todo: mi casa, mi pensión, mi independencia, mi voz. Durante algunos días, seguí fingiendo que nada había cambiado. Ana arreglaba la casa, preparaba mi café, iba a la iglesia, pero por dentro, una nueva María empezaba a nacer, una que observaba en silencio. Comencé a prestar atención a todo. Un día, fui al baño en casa de Eduardo y oí, a través de la puerta entreabierta del cuarto, la voz de Carolina. Ya te lo dije, amor, mientras ella tenga poder sobre ese dinero, no vamos a conseguir salir del apuro. La casa de tu madre es nuestro único respiro. Eduardo suspiró. Pero dale tiempo, Carolina. Ella acaba de quedarse viuda. Viuda, viuda, repitió ella, impaciente. ¿Y qué? ¿Y si decide donar todo a la iglesia? ¿Y si firma algo mal? Ya viste lo que dijo el médico: en cualquier cosa que haga extraña, la registramos. Después es solo probar que no está en condiciones
La casa ya debería estar a tu nombre hace rato. Ya tenemos el poder notarial, murmuró Elan, solo falta resolver el resto. Entonces, resuélvelo, porque yo no voy a pasar la vida entera esperando a que tu madre se muera para respirar. Si tuviera un poquito de juicio, ya estaría en un residencial, quietecita, y nosotros seguiríamos con nuestra vida. Tuve que agarrarme del lavabo para no caer, registrar cualquier cosa extraña and probar que no tengo condición. No estaban solo preocupados por mí, estaban preparados para declarar min copas, si fuera necesario, para tomar el control total. Volví a casa ese día con las piernas temblando, pero con una certeza firme, ya no podía ser ingenua. Ellos estaban organizando, y yo necesitaba organizarme también. Empecé a dividir mi cabeza en dos A, la María que ellos veían, distraída, llorosa, vieja, confundida, y la María que se despertaba de madrugada, encendía la luz bien bajito, anotaba todo en un cuadernito escondido en el fondo del armario en fechas, valores, frases que había oído, cambios de contraseña, visitas extrañas. No se lo comenté a nadie de la familia, no hablé ni siquiera con las amigas del círculo de Oresha. Por primera vez en la vida, mi instinto fue en silencio. Quienes estaban hablando de más eran ellos, y era justamente en las palabras descuidadas donde las máscaras se quedan. Un día, revisando mi bolso antiguo, ese que usaba cuando todavía trabajaba fuera, encontré algo olvidado en el fondo en un recibo amarillento de la lotería, del día en que confirmé los números del billete premiado, y le pedí a la muchacha que registrara el valor en el sistema para que, si yo perdía el papel, hubiera algún registro del código en yo, o insistió en, y esa época, haz eso, María, por si ese papel se pierde. Detrás del recibo reconocí otra letra, la de L. Jo, o había escrito, no confíes en nadie más que en ti misma con esto. Solo entrégalo en el momento correcto. Pasé el dedo por esas palabras como si estuviera tocando su mano otra vez. Era como si él me estuviera recordando, desde donde estuviera, que yo no estaba loca, que yo sabía cuidar lo que era mío. Con ese recibo en manos, los papeles del banco, la carpeta del residencial y la conversación que había oído, una cosa quedó clara. Yo no estaba exagerando, en mí estaban usando. Y ahora tenía por primera vez pequeñas pruebas de eso. Quería lanzarme sobre ellos, tirar todo sobre la mesa, gritar. Quería preguntar, delante de todos, si dormían tranquilos sabiendo lo que estaban haciendo. Pero algo dentro de mí, tal vez la misma fuerza que me hizo criar a mi hijo sola, lavar ropa noches enteras, aguantar humillaciones en silencio, me contuvo. Si explotas ahora, van a decir que es un arranque de vieja, pensé. Van a usar incluso tu rabia en tu contra. Yo necesitaba a alguien que mirara todo aquello con ojos fríos, que entendiera de leyes, de bancos, de documentos, alguien que no fuera fácilmente manipulado por sonrisas falsas y discursos de cuidar a la viejecita confundida. Necesitaba tener certeza, y fue ahí cuando busqué ayuda. Ahora te voy a contar quién entró en la historia y cambió el juego a mi favor, cuando reuní todos aquellos papeles, extractos, borrador del contrato de mi casa, presupuesto del residencial, el recibo de la lotería con la letra de Joe, o detrás. Me senté al borde de la cama y pensé, si muero hoy, nadie va a saber lo que realmente pasó conmigo. Esa idea me dio más miedo que la propia soledad. Necesitaba a alguien de fuera, alguien que no tuviera miedo de contrariar a Eduardo y Carolina, en quien podía confiar. El domingo siguiente fui a la iglesia con el corazón pesado. Durante todo el culto casi no escuché lo que el pastor decía. Miraba al altar, pero en mi cabeza aparecía la imagen de mi firma copiada en contratos que yo nunca había leído. Cuando terminó, esperé a que todos se fueran. Me quedé sentada en el banco, abrazada a la Biblia, como una niña que no quiere soltar el único juguete que tiene. El pastor se acercó despacio. María, hoy estuviste tan callada. ¿Pasó algo? Respiré hondo. Siempre fui orgullosa, nunca me gustó exponer problemas, pero ese día el orgullo ya se había convertido solo en cansancio. Pastor, si le muestro una cosa, ¿me promete que no va a pensar que me estoy volviendo loca? Él se sentó a mi lado. Locura es cargar un peso sola. Hermana, muéstreme. De mi bolso saqué la carpeta arrugada. Esparcí los papeles sobre el banco de la iglesia. Extractos con transferencias, el poder notarial dando facultades a Eduardo, el presupuesto del residencial Vida Serena, el borrador de contrato de mi casa, el recibo de la lotería con la anotación de Joe. El rostro del pastor fue cambiando poco a poco. Era un hombre calmado, pero, a medida que leía, la calma le dio lugar a una seriedad pesada. Guay, Elos, carraspeó. ¿Ellos saben que usted tiene todo esto aquí?
Creo que no. Deben pensar que ni sé leer bien estas cosas. Pastor, ¿estoy exagerando? Porque viven diciendo que confundo todo. Él me miró firme, con una mirada que no me acariciaba la cabeza, pero tampoco me disminuyó letters. María, esto no es exagero. Esto es grave. Están moviendo su patrimonio sin transparencia. Están usando la confianza que usted tiene en su hijo para tomar decisiones. Por Asted y por lo que veo, ya se organizaron incluso para vender su casa. Trogen seco. Entonces no me estoy inventando nada, ¿verdad? No, hermana, están haciendo gaslighting con usted. La están haciendo dudar de sí misma para poder controlarlo todo. Yo nunca había oído esa palabra en mi vida. ¿Qué? Gaslighting. Es cuando hacen que pienses que estás perdiendo la razón, para que pierdas la fuerza. Pero le voy a decir una cosa, aquí yo estoy viendo a una mujer muy lúcida, que guardó documentos, que percibió el peligro. Usted no está loca, María. Lloré de alivio allí mismo, en el banco de la iglesia. Era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien decía claramente que yo no estaba exagerando, que el problema no era mi edad, sino lo que estaban haciendo conmigo. Pastor, ¿qué hago? Pregunté, casi en susurro. Él respiró hondo. Esto es asunto para un abogado de confianza, serio, que no sea amigo de su hijo ni de su nuera. Le voy a indicar a alguien. El doctor Ricardo es de la iglesia de un amigo mío. Trabaja con familia, herencia, esas cosas. Voy a llamarlo ahora mismo. Algunos días después, yo estaba sentada frente a ese tal doctor Ricardo en un despacho, sencillo pero arreglado, lleno de libros hasta el techo. Debía tener poco más de 50 años, el cabello gris en los lados, las gafas resbalándole por la nariz. Me ofreció un vaso de agua, guaidillo. Doña María, puede contarme todo desde el principio, con calma. Aquí no tiene que tener vergüenza de nada. Empecé hablando de Joe o de nuestra vida sencilla, de la casa, de Eduardo, de la manera en que Carolina fue entrando poco a poco en mi rutina, de las frases que me diminuían. Conté lo de la consulta con el geriatra, lo del residencial para Mayo Res, la sala revuelta, el billete desaparecido, el extracto bancario caído entre la mesita y la pared. Cuando terminé, tenía las manos sudadas y el corazón disparado. Él tomó los papeles, los ordenó en una secuencia, colocó el poder notarial delante y los extractos al lado. Primer punto en este poder de aquí, golpeó con el dedo el papel ley de facultates, demasiado amplias a su hijo. Con esto él puede vender su casa, transferir dinero, firmar cosas en su nombre. ¿Se lo explicaron bien el día que firmó? No. Él dijo que era solo para ayudarme con las cuentas. Yo confí. Pues bien, no se lo explicaron. Eso es, como mínimo, mala fe. Segundo punto, estas transferencias a la cuenta conjunta de él con la esposa. La señora autorizó cada una de ellas. Nunca ni siquiera sabía que ese dinero había salido. Anotó algo en un blog. A esto se le llama abuso financiero y es delito. Doña María, más aún contra una persona mayor. Se me revolvió el estómago cuando oí la palabra delito, asociada a mi propio hijo. Nunca imaginé vivir algo así. Y esta carpeta del residencial la hojeó. Aquí está escrito claramente que el pago se haría con el valor de la venta de su casa. Es decir, ya están planeando vender el único bien que usted tiene, internarla en un lugar decidido por ellos y todavía invertir el resto. Todo eso tratándola como incapaz. Cuando usted vino aquí sola, me buscó, trajo documentos organizados. ¿Sabe qué día es hoy? Lo sé, sí, respondí, sin dudar, diciendo la fecha, el nombre de la calle, el barrio, la hora aproximada. Él sonrió de lado. Hughes, usted está mucho más orientada que mucha gente joven que yo atiendo. Respiré un poco más aliviada. Él continuó. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de darle la vuelta a este juego, pero va a tener que ser muy astuta. Nada de pelear a los gritos, porque entonces ellos van a usar eso como argumento de inestabilidad emocional. Usted va a protegerse en silencio. ¿Cómo? Primero vamos al banco con la señora. Va conmigo. Vamos a ver todo lo que se ha movido. Pedir extractos detallados, tarjetas de firma, grabaciones de llamadas, si las hay, y vamos a revocar este poder de aquí. Solo de escuchar la palabra revocar, sentí un hilo de esperanza. Al día siguiente, volvimos al banco juntos. El gerente, que antes me hablaba con aquella lástima consada, cambió de postura cuando vio al abogado. Doña María quiere las copias de todo lo que se ha movido en su cuenta en los últimos meses, dijo el doctor Ricardo. Y también quiero la confirmación por escrito de que el poder a nombre del hijo ha sido revocado hoy, delante de ustedes.
No fue rápido, pero salió. Firmé nuevos papeles, esta vez con cada línea explicada en voz alta. Mi cuenta fue protegida con biometría, contraseña nueva, acceso solo mío. An Eduardo no sabía de nada. Después fuimos a la lotería indicada en el recibo. El abogado se identificó, mostró el papel. La muchacha llamó al encargado, que sacó un informe en el ordenador. Sí, aquí consta un billete premiado vinculado a ese código, confirmó el hombre. Ángel, premio aún no ha sido cobrado. Falta la presentación física del billete, pero el sistema registra el DNI de la apostadora. Aquí mire, señaló el doctor Ricardo, DNI de doña María. Vamos a necesitar esa declaración por escrito. Salí de allí temblando. El billete aún no había aparecido, pero ahora yo sabía que, incluso si alguien intentaba usarlo, el premio estaba vinculado a mi añón, y si alguien había hurgado en la Biblia, eso también podría investigarse después. En los días siguientes, el doctor Ricardo me derivó a otro médico, un geriatra de confianza suya, que hizo una evaluación detallada, puso a prueba mi memoria, mi atención, mi comprensión. Al final, escribió un informe diciendo que yo estaba lúcida, capaz de gestionar mis propios bienes, sin señales de demencia. Guarde este informe como oro, me dijo. Si intentan declararla incapaz, esto la ve Defender. Con todo eso en manos, extractos, probando abuso, revocación de poder, declaración de la lotería, informe médico. El doctor Ricardo me llamó de nuevo al despacho. Ahora viene la parte más importante. Doña María, ¿tiene testamento? Tenía. O sea, tengo. Lo hice con Jo. Hace años. Dejamos todo para Uguagdu, para nuestro nieto. Pensé que era lo correcto. En condiciones normales, no hay nada de malo en eso. Pero, en las condiciones de hoy, es una sentencia en su contra. Su hijo está actuando como si usted ya se hubiera ido, pero usted está viva, y quien está vivo puede cambiar de idea. Abrió una hoja en blanco y empezó a escribir. Usted va a hacer un nuevo testamento, nadie necesita saberlo. En él puede mantener a su hijo como heredero si quiere, pero con límites, condiciones. Puede destinar una parte directamente a su nieto, otra a la obra de la iglesia, otra a una institución de confianza y, principalmente, deja registrado que usted mantiene el usufructo de la casa hasta el fin de la vida. Nadie la saca de allí mientras usted respire. Se me llenó el pecho con una valentía que hacía mucho no sentía. ¿Y si ellos se enteran? Se van a enterar el día adecuado. No antes. Sugirió también, aproveche y deje escrito lo que quiere que se lea el día de la apertura del testamento. Puede ser en un encuentro de familia, en una reunión con el pastor, como prefieran, pero vamos a hacer las cosas de tal manera que, cuando ellos crean que por fin van a quitarle todo, se encuentren con otra cosa. En ese momento, una imagen se formó clara en mi mente: la salalina, el pastor con la Biblia en las manos, Eduardo y Carolina, con esa cara de victoria anticipada. Y yo, sentada, sabiendo todo lo que ellos todavía no sabían. Casi pude oír el ruido de las máscaras cayendo. Salí del despacho con el Nuevo Testamento marcado para ser firmado en el notario. Unos días después, en sigilo, caminé despacio por la acera, apretando el bolso contra el pecho. El mundo afuera parecía el mismo, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era solo una víctima esperando el próximo golpe. Tinia Amplant. Esa noche me acosté y hablé con Dios. Ya sé lo que están haciendo. Y, por primera vez, ellos no tienen ni idea de lo que yo estoy preporrondo. Yo ya sabía de todo, y ellos ni se imaginaban. Ahora te voy a contar, en el próximo capítulo, cómo me preparé en silencio para el día en que toda la verdad saldría a la luz delante de todo el mundo. Después de salir del despacho del doctor Ricardo con todo encaminado, el poder revocado, el informe médico en el bolso, la declaración de la lotería y el borrador del Nuevo Testamento, volví a casa con la cabeza erguida, pero con el corazón en guerra por fuera. Necesitaba seguir siendo exactamente la viejita frágil que ellos creían que estaban controlando. Por dentro ya no era la misma. Los días siguientes fueron de teatro. Me levanté temprano, como siempre, puse el agua del café, barrí el patio, le di comida a los pajaritos. El olor del café llenando la cocina parecía decir: compórtate normal, María, no reveles el juego. Pasaba el trapo por la casa, hacía la cama, encendía la televisión, solo para hacer ruido de gente. Si alguien me miraba desde fuera, diría que yo era la misma viuda mansa de siempre. Pero, entre una olla y otra, revisaba mentalmente cada paso del plan. ¿Jo? ¿O estaría orgulloso? Dumi, Pence. Por primera vez,
No estaba solo reaccionando a lo que la vida me lanzaba la cara, estaba diseñando mi propio destino. El Nuevo Testamento fue firmado en silencio, en un pequeño notario, en una calle por donde Eduardo y Carolina nunca pasaban. Fui con el abogado y el pastor, que aceptó ser testigo. El lugar olía a papel viejo y café recalentado. Mientras firmaba, me temblaba un poco la mano, no por duda, sino por el peso. Era mi vida reescrita, allí, línea por línea. En el documento dejé claro, a mi casa quedaría bajo mi usufructo hasta el último día de mi vida. Nadie podría vender, alquilar o tocarla mientras yo respirara. Destiné una parte de lo que tenía directamente para mi nieto, otra para la obra social de la iglesia, otra guardada en inversión, bajo supervisión del abogado, para garantizar mis cuidados si algún día realmente necesitaba ayuda. Eduardo seguía como heredero, pero ya no como dueño absoluto de todo. Y, principalmente, registré allí que cualquier acto hecho en mi nombre, sin mi presencia física, a partir de esa fecha, debería ser investigado. Cuando terminé de firmar, el pastor me puso la mano en el hombro. La señora acaba de protegerse. Marían, ellos todavía no lo saben, pero el juego cambió. Salí de allí con una copia guardada en el bolso, otra con el abogado, otra registrada en el notario en... Era como si hubiera puesto candados en puertas que antes estaban abiertas de par en par. Mientras tanto, en casa, yo seguía con la fachada. Cuando Carolina llamaba, Doña María, ¿está todo bien? ¿Está tomando los remedios como es debido? Yo respondía con voz dulce. Sí, hijana, veces olvido uno u otro, pero nada grave. Dios está cuidando de mí. A ella le encantaba oír ese a veces olvido. Era alimento para su discurso. Yo la soltaba, migajas calculadas, para mantenerlos confiados. Eduardo empezó a hablar, cada vez más, de organizar los papeles de yo, o ver los bienes, resolver de una vez lo del testamento. Carolina insistía, cuanto más esperemos, más difícil será. Tenemos que ver eso pronto, Eduardo. Tu madre puede hacer tonterías con lo que quedó. Yo me quedaba sentada en el sillón, fingiendo estar distraída con la telenovela, pero escuchaba cada palabra. En un día, él se acercó. Mamá, estaba pensando, podríamos marcar un día para leer el testamento de papá, ver cómo quedó todo, organizar las cosas, llamar al pastor, al abogado, dejar todo bien hecho. Hice un esfuerzo para parecer insegura. Ay, hijo, eso es tan difícil. Tu padre mal se ha enfriado en la tierra y ya quieren hablar. Di testamento. Carolina se metió en la conversación. No hable así. Doña Mariane es justamente para honrar la memoria de Ellen. Estoy segura de que él querría ver todo organizado, y usted va a quedarse más tranquila, sabiendo cómo va a cuidar to do cuando llegue la hora, ¿no? Decía cuando llegue la hora, con una naturalidad que me daban ganas de levantarme y preguntarle, ¿tienes tanta prisa por verme muerta? Pero respiraba hondo y me lo tragaba. El pastor, que ya sabía de todo, entró en el plan con delicadeza. Un día me llamó por videollamada delante de ellos. Hermana María, estaba hablando aquí con Eduardo. Yo veía el rostro de mi hijo al fondo y pensé, ¿qué tal si hacemos una reunión de familia, con oración, para hablar de la memoria del hermano yo? Oí, si usted quiere, aprovechar para leer el testamento que dejó, todo con calma, en la presencia de Dios. Después colgó y me mandó un mensaje. Aparte, Ann, confía. Deja que ellos crean que la idea fue suya. Yo me encargo de la parte de la Biblia. Marcamos el día. Sería un sábado por la tarde, en la sala de mi casa, misma la casa Q. Ellos creían que ya estaban vendiendo por encima de mi cabeza. El abogado vendría, el pastor, algunos parientes cercanos. Eduardo y Carolina se animaron, como quien organiza una fiesta. En la semana que antecedió a ese sábado, la tensión en mi casa se podía cortar con un cuchillo. Yo limpiaba cada rincón, pasaba el trapo por el piso, aireaba los cuartos, anquería, todo impecable, no por ellos, sino por mí. Aquel escenario sería el palco del ajuste de cuentas. Una mañana, fui al cuarto a buscar una sábana limpia y, al abrir el armario, el olor a naftalina subió fuerte. El sol entraba de un modo diferente ese día, atravesando la ventana iluminando la Biblia encima de la cómoda. Me acerqué, pasé la mano por la tapa. Todavía dolía recordar el día en que sentí el escondite vacío. Aún así, yo no le había contado a nadie sobre la desaparición del billete, ni al pastor, ni al abogado. Eso seguía siendo una herida abierta entre Dios y yo. De vez en cuando abría el libro, pasaba las páginas despacio, buscando cualquier señal. A nada, solo las marcas de
mis dedos y algunas lágrimas antiguas. La noche del viernes, en la víspera de la reunión, casi me eché para atrás, me senté en la cama, abracé la Biblia y dije, Señor, ¿y si en el momento me bloqueo? ¿Y si empiezo a llorar, a tartamudear, y ellos dicen que estoy descompensada? ¿Y si nadie me cree? Entonces me vino a la memoria la voz de yo. Eres más fuerte de lo que piensas, María. Cerré los ojos, respiré hondo y me respondí a mí misma. Puede que ellos no crean, pero los papeles sí, los papeles hablan. Me desperté temprano el sábado, la casa parecía respirar conmigo, me lavé la cara con agua fría, me recogí el pelo, en un moño bien hecho, me puse mi mejor vestido, el mismo, azul que usé en aquella cena, en la que Carolina sugirió vender mi casa. Miré al espejo, y vi a otra mujer allí, el mismo pelo blanco, las mismas arrugas, pero una mirada diferente. No era la mirada de quien pide ser aceptada, era la mirada de quien está lista para poner límites. En la cocina, el sonido del café hirviendo se mezclaba con el tic-tac del reloj de la pared. Cada segundo parecía más largo. Preparé un pastel sencillo de maíz, lo puse sobre la mesa, coloqué las tazas bien alineadas. No era una fiesta, pero tampoco era un velorian, era algo entre los dos. Poco antes de la hora marcada, llegó el pastor. Traía su Biblia en las manos y una mirada firm. Me dio un abrazo largo, de esos que sostienen sin necesidad de palabras. ¿Estás lista, María? No lo sé, respondí, medio riendo, medio llorando, pero tendrá que salir. Enseguida llegó el doctor Ricardo, con una carpeta discreta, saludó a todos con educación, pero mantuvo una postura profesional. Se sentó a la mesa y dejó los documentos. Ojeaunis dentro, esperando el momento adecuado. Cuando oí el motor del coche parando frente a la casa, el corazón se me aceleró. Era el sonido del carro de Eduardo. Después, la voz aguda de mi nieto, corriendo por la entrada, y el taconeo de Carolina, recorriendo el pasillo. Entró con una sonrisa amplia, bien ensayada. Buenas tardes, doña María Yui. La casa huele rico. ¿Hizo pastel? Sí, respondí, con una sonrisa que ella no sabía interpretar hoy. Es día de cosas importantes, ¿no? Eduardo entró detrás, con camisa de vestir, como si fuera a una reunión de trabajo. Ann saludó al pastor, al abogado, me dio un beso rápido en la frente. Ya era hora de resolver estas cosas, ¿no, mamá? Dijo mirando alrededor. Así usted se queda tranquila. Y nosotros también. Carolina se sentó en la silla como si ya fuera la dueña de la sala. Cruzó las piernas, echó un vistazo a la carpeta del abogado, a la Biblia del pastor, a mi Biblia sobre la mesita de centro. Vi un brillo de expectativa en sus ojos. Para ella, aquel era el gran día de la victoria, el día en que oficialmente todo empezaría a organizarse a su favor. Yo, por fuera, mantuve la voz serena, ofrecí café, corté el pastel, hice los honores por dentro. Era como si cada gesto estuviera calculado, la forma de sostener la taza, de mirar, los ojos, de no temblar. En cierto momento el pastor carraspeó y dijo, bueno, hermanos, estamos aquí hoy para recordar a nuestro querido Joe, o para agradecer a Dios por su vida, y también para cumplir la voluntad que dejó por escrito testamento. La hermana María me pidió algo especial, que la palabra de Dios estuviera en el centro de este momento. Por eso, antes de cualquier lectura, ella me pidió que abriera la Biblia y leyera un pasaje. Se me detuvo el corazón. Por un segundo, era el momento. Yo misma empujé mi Biblia, la que un día guardó el billete, hacia el centro de la mesa. Ábrala delante de todos, pastor, dije, con la voz firme, en el lugar que usted quiera. Lee. Carolina se acomodó en la silla, curiosa. Eduardo cruzó los brazos, esperando. El pastor tomó la Biblia con respeto, pasó la mano por la tapa gastada, me miró un segundo, como quien pregunta en silencio, ¿es ahora? Y entonces empezó a abrir el libro, despacio. El ambiente pareció encogerse. El reloj seguía haciendo tic-tac, pero el sonido de las agujas se mezclaba con el de mi propio corazón. Veía la mirada de todos fija en aquel libro anera, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Cuando el pastor despegó la tapa y abrió la Biblia delante de todos, mi mundo, una vez más, se puso patas arriba, porque en cuanto mis ojos cayeron sobre aquellas páginas, vi algo que no esperaba encontrar allí. Había llegado la hora del brindis de esta familia, el momento en que yo por fin iba a hablar. Ahora te voy a contar, en el próximo capítulo, lo que vi en aquella Biblia. Di delante de todos, que hizo que las máscaras cayeran una por una. Cuando el pastor abrió la tapa de mi Biblia, el sonido del cuero despegándose me pareció un trueno dentro de la cabeza. Contuve la respiración. Por un segundo, no pasó nada. Después,
Algo fino se deslizó de dentro y cayó sobre las páginas, justo en medio de la mesa. Un papel pequeño, doblado, de una forma que yo conocía muy bien. El corazón se me disparó. Las manos comenzaron a temblarme. Reconocería aquel rectángulo, aquel tipo de papel, en cualquier lugar. Era el billete de la lotería. Durante algunos segundos, nadie entendió nada. Carolina frunció el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó, intentando disimular la curiosidad. Miré el billete y, en el mismo instante, noté algo. No estaba doblado como yo lo había hecho. Las marcas del doblez eran diferentes. Había sido abierto, manipulado, vuelto a esconder a alguien, lo había metido de nuevo en la tapa, sin el mismo cuidado, y, en la hora exacta en que el pastor abrió la Biblia ante todos, Dios me lo devolvió a las manos. ¿Pastor puede dejar la Biblia abierta a sí mismo?, dije, con la voz firme, aunque el pecho me estallaba. Hoy, quien va a hacer la lectura, soy yo. Él lo entendió y se echó hacia atrás despacio, cediéndome el protagonismo de aquel altar improvisado. Sujeté el billete con cuidado, miré bien el papel, el código, los números era él, el mismo que había escondido con miedo semanas atrás, el mismo que creí haber perdido, junto con mi cordura. Respire hondo, levanté la vista y encaré la sala, la mesa lina, los parientes callados, el abogado serio, el pastor atento, mi nieto jugando en un rincón, y justo frente a mí, Eduardo y Carolina sentados uno al lado del otro, seguros de que aquel día se trataba del futuro de ellos a mi costa. Sonreí, pero ya no era la sonrisa sumisa de antes. Quiero empezar dando las gracias, dije con voz suave, dándole gracias a Dios por por el hijo que crié, por la casa en la que estamos, y hasta por los enemigos que Él permitió que se acercaran para que yo aprendiera a levantarme. Algunos parientes murmuraron un amén automático. Eduardo cruzó los brazos, impaciente. Mamá, ¿será que podemos ir directo al testamento? Cortó. El abogado está aquí. ¿Para? Eso, tranquilo, hijo, respondí, sin perder el tono. Has esperado tanto por este día. Aguanta unos minutitos más. Carolina esbozó una sonrisita, convencida de que yo estaba haciendo drama de vieja. A doña María le gusta un discurso, ¿no?, susurró, bajito, pero yo la oí. Meyer al pastor. Usted sabe que siempre leí esta Biblia en las noches más difíciles, pero un día, no hace mucho, hice algo diferente, escondí un secreto aquí dentro. Levanté el billete despacio. Gané la lotería. Un murmullo recorrió la sala. ¿Cómo que la lotería? ¿Está bromeando? Pero si María siempre fue tan sencilla. Seguí hablando. No fue un premio de esos de la televisión, no, pero sí lo suficiente para garantizar una vejez tranquila. Escondí el billete en la tapa de la Biblia porque pensé que era el lugar más seguro del mundo. Nadie toca la palabra de Dios, pensé. Miré directamente a Carolina. Lo que no imaginé es que, dentro de mi propia casa, habría gente capaz de meter la mano hasta aquí. Ella abrió los ojos con indignación. La señora me está acusando de que, exactamente, de haber metido mano en mi Biblia, en mi casa, en mis cuentas, en mi vida. Respondí, con calma, porque este billete desapareció un día en que salí y dejé la puerta abierta para una visita de confianza. La tapa de la Biblia estaba revuelta. Hoy, delante de todos, vuelve a aparecer. Lo doblaron distinto, lo guardaron distinto, pero Dios se encargó de colocarlo en medio de la mesa. La sala se quedó en silencio. El ruido de la calle parecía lejano. El abogado carraspeó, abriendo la carpeta. Doña María, si quiere, puedo presentar los documentos. Todavía no, dije. Primero quiero hablar como madre. Me volví hacia Eduardo. Hijo, ¿te acuerdas cuando yo lavaba ropa hasta la madrugada para pagar tu universidad? ¿Te acuerdas de los días en que salía con los pies partidos de tanto andar, solo para no gastar en pasaje? ¿Te acuerdas del cochecito de juguete que te compré, contando moneda por moneda, solo para que no te quedaras con las ganas? Él no respondió. Mantenía el rostro duro, mirando al suelo. Siempre dije que mi sueño era verte triunfar en la vida, sin pasar por lo que yo pasé. Ryan, te graduaste, conseguiste un buen trabajo, te casaste. Yo pensé que, después de tonto sacrificio, serías mi puerto seguro, pero en vez de eso, te juntaste con alguien que solo ve números. Me giré hacia el resto de la familia. Mientras yo lloraba la muerte de Joe, esta casa llena de coronas de flores, escuché a mi nuera susurraron ahora, es nuestra oportunidad de quitarle todo. Repetí las palabras, despacio, dejando que cada sílaba pesara en el aire, y que nadie venga a decir que entendí mal. Sé muy bien lo que escuché. Carolina se puso roja.
Esto es un absurdo. Yo nunca dije eso. Lo está inventando para dejarme mal. Entonces habló el pastor. Carolina, cuidado con las palabras. Yo también oí. No esa frase exacta, pero sí muchos comentarios sobre vender la casa, residencial de ancianos, y no era con el tono más cariñoso del mundo. ¿Se están juntando contra nosotros? Rebatió ella, nerviosa. Yo respiré hondo e hice una seña al abogado. Él sacó algunos papeles de la carpeta y los puso sobre la mesa. Aquí, dije, señalando, están los extractos de mi banco, mostrando que, mientras me llamaban confusa, iban sacando dinero de mi cuenta, sin avisarme, y transfiriéndolo a una cuenta conjunta de ustedes dos, sin autorización expresa mía. Eso se llama abuso financiero. Algunos parientes se inclinaron para ver. El clima se volvió pesado. Eso no prueba nada, soltó Eduardo. Tú firmaste el poder, yo solo estaba ayudando. ¿Ayudando? Pregunté, manteniendo la mirada fija. Porque junto con esos extractos hay un borrador de contrato de venta de mi casa, con tu nombre como responsable de la negotiation y un presupuesto de residencia, calculando exactamente cuánto tiempo daría para mantenerme allí después de vender el lugar donde he vivido toda mi vida. Ustedes no querían ayudarme, querían deshacerse de mí. La esposa de uno de mis sobrinos murmuró, Dios mío. El abogado levantó un informe. Este es un certificado médico emitido por un geriatra independiente, no indicado por la familia. En él consta que doña María está lúcida, orientada plenamente copasti, administrar sus bienes. Es decir, no es ninguna viejita confundida. Meyer H. ¿Se acuerdan cuando empezaron a decir que yo lo olvidaba todo, que no sabía manejar el banco, que estaba exagerando? Eso tiene nombre en gaslighting. Q. Dudara de mí misma mientras movían todo por debajo de la mesa. Eduardo se levantó, alterado. Esto es injusto. Nosotros solo nos preocupábamos. Se preocuparon tanto, lo corté, que ya estaban buscando plaza en residencia, con la condición pago tras venta de inmueble de la familia. Se preocuparon tanto que hablaban de vender mi casa como quien habla de cambiar un sofá. Se preocuparon tanto que nunca me preguntaron qué era lo que yo quería. Carolina intentó recuperar el control. Si ahora está con ese billete ahí, entonces ya está. No perdió nada, ni siquiera sabíamos que eso existía. No, levanté el billete. Qué curioso, porque junto a aquella carpeta de documentos había una anotación tuya, ver valor de la casa, después de la reforma, a más premio. Lotería, saqué del sobre y enseñé a todos la hoja con su letra. Hasta el milagro que Dios me dio a ustedes, lo pusieron en la punta del lápiz. El color se le fue de la cara. El abogado continuó. Informó a todos que el poder que otorgaba al señor Eduardo facultades para mover las cuentas de doña María fue revocado oficialmente. A partir de ahora, nadie más, aparte de ella, puede tocar nada. Miré a mi hijo a los ojos. Me parecía ver al niño de antes, pero un niño que se había olvidado de dónde venía. Y hay una cosa más. Anuncié, ustedes deseaban tanto este día de lectura de testamento, ¿no? Pues bien, Lego. Solo que no del modo que pensaban. El pastor tomó otro sobrelacrado, enviado por el notario. Este es el testamento más reciente de la hermana María, han registrado y firmado con testigos. Me miró, pidiendo permiso. Asentí. Voy a leer los puntos principales. Mientras él hablaba, yo observaba las reacciones. Dejo registrado que mi casa permanecerá bajo mi usufructo vitalicio. Nadie podrá venderla, alquilarla, ni disponer de ella mientras yo esté viva. En caso de intento de venta, sin mi autorización presencial, pido que este documento sea utilizado para bloquear cualquier guía. Carolina abrió los ojos de par en par. ¿Cómo que usufructo vitalicio? Quiere decir, expliqué mirándola de frente, que, mientras yo respire esta casa es mi lugar. No hay residencia, no hay cuartito, no hay negocio hecho por encima de mi cabeza. El pastor siguió leyendo. Determino también que parte de mi patrimonio sea destinada directamente a mi nieto, en inversión protegida, bajo supervisión de abogado de confianza, que no podrá ser movida por los padres sin justificación formal. Otra parte se destinará a la obra social de la Iglesia, que siempre me amparó. El resto corresponderá a mi hijo, siempre que se respeten las condiciones anteriores. Un silencio pesado dominó la sala. Entonces, empezó Eduardo, atragantándose. ¿No me voy a quedar con todo? ¿Preferiste dejar dinero para la iglesia antes que para mí? Lo miré con más tristeza que rabia. Preferí dejarlo a quienes no intentaron encerrarme en un rincón
y quitarme lo que es mío. Preferí asegurar que tu hijo tenga futuro, aunque tú y tu esposa no sepan qué hacer con el presente. Y sobre todo, preferí respetarme, algo que tú no hiciste. Carolina se levantó de golpe. Esto es un absurdo. La señora es desagradecida. Siempre estuvimos de su lado. ¿De mi lado? Pregunté, poniéndome en pie también. ¿De mi lado mientras me llamabas confusa delante de todos? ¿De mi lado mientras decías que yo era una carga, que mi casa era vieja, que debía ser internada? ¿De mi lado mientras tocabas mi cuenta, mi Biblia y mi vida sin mirarme a la cara? Abrió la boca para contestar, pero el pastor la interrumpió. Bastan aquí, nadie va a levantar la voz contra doña María. Hoy se ha expuesto la verdad. Si hay arrepentimiento, es hora de guardar silencio. Si hay negación, que la justicia se encargue. Miré la mesa, el billete, los papeles, tomé el billete con los dedos, lo levanté un segundo. ¿Este pedacito de papel? Dije, casi se convirtió en la llave de mi destrucción, empero, final. Fue la prueba de que Dios todavía mira por mí, hasta lo que intentaron quitarme a mis manos en el día justo. Y quiero que sepan una última cosa. Me giré hacia Eduardo y Carolina, con la voz firme, sin temblar. A partir de hoy, ninguna cuenta de ustedes será pagada con mi dinero, a ningún apartamento de ustedes será salvado con lo que yo sude. Ninguna inversión será hecha a mi costa. Ustedes son adultos, tienen estudios, tienen salud. Arréglense, yo no soy más el cajero automático de esta familia. Respire hondo, sintiendo como un peso enorme salía del pecho. Cuando me levante de esta mesa hoy, sé que nada volverá a ser como antes. Ahora te voy a contar, en el próximo capítulo, lo que pasó con cada uno después de ese día, y cómo la vida dio la respuesta que la justicia humana, a veces, tarda en dar. Cuando la reunión terminó, nadie salió de aquella sala igual que como había entrado. Las personas comenzaron a levantarse despacio, como si acabaran de presenciar un accidente, a cámara lenta. Algunos evitaban mirarme, otros venían a abrazarme, avergonzados de haber creído las versiones que corrían sobre la viejita confundida. Carolina fue la primera en reaccionar de verdad. Agarró el bolso con una velocidad que nunca le había visto, los tacones golpeando nerviosos el suelo de la sala. No estamos obligados a escuchar este teatro, dijo, con los ojos llenos de odio. Vamos, Eduardo, esto es una trampa contra nosotros. Pensé que él saldría detrás de ella sin mirar atrás, pero se quedó parado unos segundos, mirando los papeles, el billete, mi cara. Parecía atascado en un lodazal, que él mismo ayudó. Eduardo, dijo el abogado, tranquilo, todo lo que se presentó aquí hoy está registrado. Los extractos, la revocación del poder, el Nuevo Testamento, el informe médico en sí. Tienes algo que decir, es ahora. Si prefieres el silencio, está bien, pero ten en cuenta cualquier intento futuro de tocar los bienes de tu madre, sin autorización será tratado como delito, no, como malentendido familiar. Él tragó saliva, miró a Carolina, que lo encaraba exigiendo lealtad en mí, miró a mí, que lo miraba como quien todavía ve, en el fondo, al niño con el cochecito de plástico en la mano, y eligió la peor respuesta posible. Vámonos, murmuró, sin conseguir sostener mi mirada, y se fue, sin abrazarme, sin pedirme perdón, sin decir nada a su hijo que huyagaba en el rincón, sin explicarle nada a nadie. Salió por la puerta como un extraño, cualquiera. Carolina. Antes, Dehers, todavía murmuró, se va a arrepentir de haber puesto a la familia en nuestra contra. Cuando la puerta se cerró, el silencio pesó. Respire hondo, con las piernas flojas, en el pastor. Se acercó y me dio la mano. Hiciste lo que necesitabas hacer, María. No sé si hoy gané o perdí a un hijo, respondí, con la voz quebrada. Tal vez hayas perdido la ilusión que tenías sobre él, Anne, pero a veces es ahí donde uno empieza de verdad. En los días siguientes, la casa se quedó extrañamente silenciosa, pero de un modo distinto a aquel silencio de antes. Ya no era el silencio de la duda, era el silencio después de la tormenta, cuando aún se escucha el eco de los truenos, pero se sabe que lo peor ya pasó. Eduardo estuvo semanas sin buscarme, sin llamadas, sin mensajes. Supe, por los pasillos de la iglesia y por comentarios de vecinas, que Carolina estaba furiosa diciendo que yo les había quitado todo, que estaba siendo manipulada por el pastor, que el abogado solo quería letters intentaba pintarme como villana ahora, porque el papel de víctima ya no le encajaba. Pero la verdad es que la vida empezó a cobrarles caro, sin que yo moviera un dedo. Con el corte de mi ayuda silenciosa, las deudas que escondían empezaron a aparecer. Primero, se atrasó la cuota del apartamento. Después, la tarjeta de crédito, el nivel de vida que sostenían con mis ahorros.
y con la esperanza de vender la casa de María, no se sostuvo. Un día me encontré por casualidad con una antigua amiga de Carolina en el mercado. Se acercó sin mucha mala intención y comentó: me enteré de que el apartamento de ellos acabó en manos de la justicia, duda con el banco, financiación atrasada, un lío tremendo. Dicen que hasta el coche perdieron. La escuché en silencio. No sonreí, no celebré, solo pensé en cada uno recoge lo que. Sí. Otra noticia que llegó fue que Eduardo había tenido problemas en el trabajo, el abuso en mi cuenta, las transferencias extrañas, todo eso dejaba rastro. Y, en una de esas, un gerente conocido del doctor Ricardo terminó descubriendo movimientos sospechosos que llamaron la atención del área de cumplimiento. Él, que siempre se enorgulleció de ser hombre serio, de cargo importante, se vio obligado a dar explicaciones. No sé todos los detalles, pero supe que perdió un ascenso, fue desplazado, perdió stares. El dinero que pensaba que iba a caer del cielo a costa mía, se transformó de repente en un agujero. No voy a mentir, me dolió saberlo. Me dolió porque, a pesar de todo, era mi hijo Ampero. Por primera vez entendí que el dolor y la justicia a veces caminan juntos. Yo no le deseaba el mal, solo no iba a seguir sacrificándome para librarlo de las consecuencias de las decisiones que él mismo tomó. Carolina, sin la casa de los sueños, sin el dinero fácil, empezó a vivir lo que siempre juzgó en los demás anapreturas. Supe que dejó el salón, el gimnasio caro, los viajes, las personas a las que impresionaba con fotos en restaurantes, ahora casi no le contestaban. La esposa del tipo exitoso pasó a ser aquella que le hizo un golpe a la propia suegra, y encima salió mal parada. Guay, yo, por primera vez en muchos años, empecé a vivir una vida que era realmente mía. Con la orientación del abogado, organicé todas mis cuentas, hice una pequeña reforma en la casa, no para valorizarla para ellos, sino para mí. Pinté las paredes de un color claro. Cambié el piso de la cocina, mandé arreglar el tejado que yo, o siempre decía, que un día iba a... Cuando la obra terminó, me senté en la sala nueva, con olor a pintura todavía, en el aire, y lloré. Pero, esta vez, no de tristeza, era alivio. Parte del dinero de la lotería fue finalmente rescatado, con toda seguridad, en mi presencia. Tuve derecho a lo que era mío, de forma limpia. Invertimos una parte, otra quedó guardada para emergencias, y otra la usé para hacer algo que siempre quise, y nunca me atreví. Pequeños viajes, con el grupo de señoras de la iglesia. Nada lujoso, la ciudad vecina, un retiro espiritual, un paseíto a la playa, los pies en la arena, la brisa en la cara, riendo de verdad otra vez, sin miedo a quién iba a pagar la cuenta. También empecé terapia, animada por el propio pastor y el abogado. Al principio, me senté frente a la psicóloga desconfiada, pensando que sería una pérdida de tiempo. ¿Qué tengo yo que contar que no le haya contado ya a Dios? Me preguntaba, pero sesión tras sesión, fui entendiendo que desahogarse con Dios cura el espíritu, y desahogarse con alguien preparado ayuda a reorganizar la mente. Aprendí a poner nombre a lo que viví: abuso emocional, gaslighting, violencia financiera. Aprendí que amor sin límite se vuelve piso para que otros te pisen, que no era egoísmo decidir cuidar de mí. Volví a hacer cosas sencillas que había dejado de lado, a cuidar las plantas del patio, bordar, paños de cocina solo porque me parecían bonitos, leer no solo la Biblia, sino también libros prestados de la biblioteca de la iglesia. Poco a poco, mi casa volvió a llenarse de vida, y ya no era el lugar donde esperaba a que sonara el teléfono, era el lugar donde vivía. Mi nieto, pobrecito, quedó en medio del fuego cruzado. Al principio, Eduardo y Carolina intentaron alejarlo de mí. Decían que yo estaba confundida, que iba contra su padre. Pero los niños sienten la verdad en la mirada. Un día apareció en mi puerta con la mochila al hombro, acompañado por un pariente que no quiso ser cómplice del distanciamiento. Abuela, te echaba de menos, dijo, abrazándome fuerte. Me arrodillé, apreté a aquel chico como si apretara una parte de mi alma que se había escapado y regresado. Nunca dejé de ser tu abuela, mi amor. Esta siempre va a ser tu casa, respondí, con los ojos llenos de lágrimas. A partir de ahí, organizamos visitas dentro de lo posible, siempre de forma correcta, sin ocultar nada. Yo no hablaba mal de sus padres, por mucho que doliera. Ann solo decía, lo que pasó es problema de los adultos. Tú solo necesitas saber que eres amado, Annie,
que aquí siempre eres bienvenido. En la iglesia dejé de ser la pobrecita a la que el hijo quiere meter en un asilo, y volví a ser María, la que ora por los demás, la que ayuda en las kermases, la que toma la mano de Juan Mora, pero ahora con una diferencia. Cuando alguien venía a quejarse de un hijo ingrato, de un marido abusivo, de un pariente aprovechado, ya no decía solo aguanta, firme como antes. Yo decía, firme sí, pero tontas no. Dios te quiere de pie, no di alfambra. Empecé también a ayudar en un grupo de orientación para mayores en la propia iglesia, con apoyo del abogado y de una asistenta social. Hablábamos de cómo evitar estafas, de no firmar nada sin leer, de no entregar la contraseña del banco a nadie, ni siquiera a la familia. Usaba mi historia sin dar nombres para alertar a otros. Los días se acomodaron en una nueva rutina por la mañana: café, oración, patión por la tarde, una caminata por la calle, charla con la vecina, lectura por la noche, a veces reunión en la iglesia, a veces novela, a veces solo el sonido de los grillos acompañado de la certeza de que aquella casa era de verdad un lugar seguro. De vez en cuando aún pensaba en Eduardo. Había noches en las que el corazón se apretaba recordando al niño con el cochecito de plástico, al joven con toga, el día de la graduation. Me preguntaba en qué momento exacto se había perdido. Si fue por un mal consejo, por una conversación con Carolina, o si siempre tuvo dentro de él ese espacio para la ambición que yo nunca quise ver, pero, con el tiempo, entendí que esa pregunta no tenía una respuesta sencilla. Why? Importante en que no era mi obligación encontrarla. Yo hice mi parte en di amor, di estudios, di casa, di oportunidad. La elección de cómo trató todo eso fue suya. Lo más importante no fue lo que ellos perdieron, fue lo que yo gané: respeto por mí misma, paz dentro de mi propia casa, un futuro decidido por mí y por Dios, no por el interés de los demás. Ya no era un objeto en disputa, era la dueña de mi propia historia. Ahora te voy a contar, en el próximo capítulo, en quién me convertí después de todo esto y cuál fue la mayor lección que aprendí sobre amor, dinero y familia. Hoy, cuando me despierto y veo la luz entrando por la ventana de mi cuarto, es como si el sol me dijera: bajito, llegaste hasta aquí. María, me levanto despacio, estiro las piernas, siento el suelo frío bajo los pies y agradezco en silencio, no por haber ganado la lotería, no por haber vencido en la justicia, sino por haber sobrevivido emocionalmente a todo aquello. Han pasado algunos años desde aquel día en que la Biblia se abrió en mi sala y el billete cayó en medio de la mesa, como si el mismo cielo lo hubiera empujado. Muchas cosas cambiaron por fuera, pero lo que más me sorprende es lo que cambió por dentro de mí. Ya no soy la misma mujer que aceptaba cualquier cosa en nombre de la familia. Sigo amando a mi hijo, pero ya no idolatro la idea de la maternidad como un altar en el que yo tenga que sacrificarme todo el tiempo. Hoy, mi día es sencillo, pero es mío. Por la mañana preparo mi café con calma, sin prisa, sin miedo a llamadas del banco, sin sustos por cuentas desconocidas. El silbido de la tetera se volvió música de libertad para mí, con la certeza de que ese alimento fue pagado con mi esfuerzo, a mi manera, y no con culpa. Luego, cuido el patio. Las plantas que antes casi dejaba morir por falta de cuidado, ahora crecen fuertes. Hablo con ellas. Sabías, les digo, hemos aguantado muchos vientos, ¿verdad, hija mía? Pero mira cómo seguimos de pie. Los vecinos también me ven diferente. Antes, muchos me miraban con pena, creyendo en las habladurías de que yo ya no estaba bien, que el hijo iba a llevarme a un lugar mejor. Hoy son ellos los que llaman a mi puerta a pedirme consejo, a preguntar sobre papeles, a desahogarse de las peleas en casa. Yo siempre empiezo así. No soy abogada ni jueza, pero sé lo que es sentirse pequeña dentro de la propia familia. Mi nieto, ahora adolescente, sigue viniendo a visitarme. A veces llega callado, tira la mochila en el sofá y se deja caer en la silla de la cocina. Abuela, el cole está insoportable. Yo me río, le sirvo un plato de comida, escucho. Nunca hablo mal de sus padres, por más que la herida siga por ahí, en algún rincón del corazón. Solo Ladik, tú no estás obligado a repetir los errores de nadie, hijo, ni los míos, ni los de tu padre. Puedes elegir ser distinto. Él me mira con una seriedad que no cuadra con su edad. Yo no quiero parecerme a nadie que te trate mal, abuela. En esos momentos siento que, aunque hubo tanto dolor, algo de mi historia se está curando. En la próxima generación, Eduardo, él sigue siendo un capítulo aparte. Nuestra relación no volvió a ser lo que fue. Y
quizás nunca lo sea. Al principio, desapareció por completo. Después, empezaron a llegar algunos mensajes, siempre cortos. Mamá, ¿todo bien? Feliz cumpleaños. Si necesitas algo, avísame. No sé si eso es arrepentimiento, culpa o solo miedo a lo que pueda pasar si me vuelve a faltar. El respeto. Tal vez sea un poco de todo. Yo respondo con educación, pero sin humillarme, sin correr detrás, sin suplicar por atención. Tuve que aceptar que el amor de un hijo no es una moneda que se compra con sacrificio, o viene de corazón entero, o es solo lazo de sangre, y el lazo de sangre no puede seguir siendo una cuerda en mi cuello. De vez en cuando aparece por aquí, toca el portón con cierta timidez, entra, se sienta en la misma silla donde un día me llamó dramática. Ahora se queda más callado, mira la casa arreglada, las plantas, mi expresión más ligera. Creo que se da cuenta de que la madre que dependía de él emocionalmente ya no vive aquí. Está bien, ¿verdad? Me pregunta. Sí, respondo, sin teatro. Angoy, estoy en paz. Guay, es verdad. No es una paz perfecta, de esas de película, pero es una paz posible. Paz de quien sabe que puede pagar su propia luz, que no va a ser sacada de su casa de repente, que ya no va a tragarse humillaciones solo para no causar problema. En la iglesia también tengo un papel nuevo, no solo el de hermana María, sino el de alguien que advierte. Mucho cuidado con ese discurso de familia. Es familia. La familia es una bendición cuando respeta. Cuando no respeta, se convierte en una prisión. Ayudamos a crear un pequeño grupo llamado Madurez con Dignidad. Ahí hablamos de límites, de cómo decirnos sin culpa, de lo importante que es que la persona mayor tenga su voz, su cuenta, su espacio. A veces llegan señoras llorando. Mi hijo quiere que pase la casa a su nombre. Mi nieta solo aparece para pedirme dinero. Me dicen que estoy loca porque no quiero vender mi terreno. Yo les tomo la mano y les digo, con la fuerza de quien aprendió a las malas, no eres egoísta por protegerte. Egoísmo es exigir que te destruyas para complacer a otros. Una vez, un señor me dijo, pero, doña María, ¿y si mis hijos se enfadan conmigo? Lo miré directo a los ojos y respondí, peor que un hijo enfadado, es un hijo acostumbrado a aprovecharse de ti. El amor de verdad soporta límites. El amor que no soporta límites nunca fue amor, fue interés. Yo misma tuve que aprenderlo a un precio muy alto. Con el dinero bien cuidado y la casa garantizada, también descubrí que todavía puedo soñar, aun siendo mayo, Nunca es tarde para hacer algo por primera vez. Fui al cine sola, por primera vez. Al principio me pareció raro, pero luego me descubrí riéndome de la situación. Yo, con casi 70 años, comiendo palomitas y llorando con una película que nadie me recomendó. También viajé sola una vez, en una excursión de Mayo Res. Fuimos a una ciudad histórica. Caminé por calles empedradas, posé la mano en paredes antiguas y pensé en cuántas cosas habrán visto caer y levantarse estas piedras. Me vi un poco como esas fachadas viejas, agrietada, marcada, pero aún de pie, aún bonita a su manera. Y, en medio de todo, mantuve mi fe, pero una fe distinta de la de antes. Antes yo creía que ser una buena cristiana era aguantar todo callada, perdonar rápido, tragarse las lágrimas y fingir que no dolía. Hoy entiendo que Dios no me hizo alfombra, me hizo hija. Why una hija. Tin Valor, el Dios que conozco, no se alegra viendo a una madre utilizada, humillada, robada, dentro de su propia casa. Él se alegra viendo a esa misma madre levantarse, decir basta, protegerse y, sí, perdonar, pero sin volver al mismo lugar de abuso. Si mi historia tiene una moraleja es esta: el amor sin límite no es amor bonito, es amor enfermo. El dinero sin carácter se convierte en veneno. Y esa familia que solo aparece para controlar claves y patrimonio, no es familia, es sociedad de interés. Hoy miro hacia atrás y no me veo como víctima. Lo fui, sí, durante un tiempo, pero no me quedé atrapada en ese papel. Me convertí en la protagonista de mi historia, aunque fuera tarde, aunque estuviera cansada, aunque temblara. Descubrí que la edad no siempre es el final, a veces es el comienzo de la valentía. Y si tú me estás escuchando ahora, tal vez comiendo algo, acostada en la cama, con el móvil en la mano, llorando bajito, porque te reconociste en alguna parte de esta historia, quiero decirte algo de corazón. No estás loca solo porque te lo dijeron muchas veces. No eres desagradecida solo porque por fin empezaste a decir no. No eres egoísta por querer cuidar de lo que es tuyo. Quien te ama de verdad no quiere encerrarte, ni callarte,
ni borrarte. Quien te ama, te quiere. De pie, con dignidad. Si alguien necesita empequeñecerte para sentirse grande, esa persona no merece el nombre de familia en el sentido más bonito de la palabra. Yo creí que para ser buena madre tenía que aceptarlo todo en silencio. Hoy entiendo que lo mejor que una madre puede hacer es mostrarle al mundo y a los hijos que también es persona, persona que siente, que se cansa, que sufre, que aprende y que cuando hace falta se levanta. Y esa, puedo decirlo sin miedo, fue la mayor elección de mi vida.